El ángel de Jehová. Esa es nuestra serie de lecciones que hemos iniciado desde el pasado viernes. Empezamos esta mini serie de lecciones, esperando que sea para todos ustedes de mucha edificación, de mucho aprendizaje y de conocer mejor a la persona de nuestro Señor Jesucristo que nos salvó. eh, y les invito entonces a que indaguemos sobre este asunto. En esta noche, en esta lección, vamos a hablar de las diversas interpretaciones sobre el ángel de Jehová. En nuestra lección anterior hablábamos nosotros que el ángel de Jehová no puede ser catalogado como un mensajero creado, sino como una teofanía. Y hablamos del término teofanía. Es una manifestación de Dios para hacerse visible, presente ante los hombres. Una manifestación en el caso del ángel de Jehová sería una manifestación visible del verbo divino antes de su encarnación. Nos basamos en los atributos, las acciones que las escrituras le otorgan al ángel de Jehová. Ahora, esta interpretación que vimos en la lección anterior, que fue la breve introducción a este tema, no es una interpretación fija, única, universal. A lo largo de la historia de la fe cristiana, la identidad de esa figura llamada el ángel de Yahvé o el ángel de Jehová ha sido un punto de tensión, de discusiones, tanto en el judaísmo como dentro del cristianismo. Para consolidar, hermanos, nuestra postura de que el ángel de Jehová es el verbo, es una teofanía, una manifestación de Dios, pero la persona del verbo, es importante que realicemos una investigación también histórica. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Las diversas interpretaciones sobre el ángel de Jehová, pero a través de la historia. Vamos a mirar la tradición judía, cómo entendió, cómo interpretó este ser, por supuesto, sin la revelación plena del Espíritu Santo, porque ellos solamente hasta el Antiguo Testamento. Entonces vamos a mirar cómo fue la tradición judía sobre este asunto, cómo funcionó, sobre todo en ese celo por conservar la unicidad de Dios, dieron algunas conclusiones interesantes. Vamos a ver los primeros cristianos que creían al respecto, en la necesidad de ellos de defender la preexistencia de Cristo que era atacada por los judíos, por los gnósticos y luego por el arrianismo. Arrio fue un creyente de los primeros siglos de la iglesia que fue de los primeros en enseñar que Jesús no era un ser divino. Es el padre teológico y cristológico de los testigos de Jehová y de otros por ahí que niegan la divinidad de Cristo. Entonces vamos a mirar también eso. Y también vamos a hablar de la evolución de la teología sobre el ángel de Jehová dentro del cristianismo desde el siglo primero hasta el son de hoy. Y vamos a ver el por qué hay algunos que niegan que el ángel de Jehová sea Jesucristo. Se opone. Su interpretación dice que no es Jesucristo. Una oposición que vamos a ver fue moldeada por las polémicas que hubo en el siglo segundo y tercero contra el arrianismo, más que por una investigación meticulosa del texto bíblico. Entonces, comencemos, mis hermanos, hablando de las interpretaciones judías primitivas. El judaísmo primitivo, o sea, el de los tiempos bíblicos, cuando se enfrentaba en las escrituras con el ser llamado el ángel de Yahvé o de Jehová, como decimos nosotros, y al notar que este ser habla en primera persona como Dios, por ejemplo, aquí en Génesis capítulo 22, del 11 al 12, vemos lo que dice. Entonces,
el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, pero observen cómo se expresa, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Habla en primera persona, muy diferente a como hablaron los profetas. Los profetas decían, así dice Jehová, así dice el Señor. Esto es lo dicho por el Señor. Así hablaban los demás ángeles también. El Señor dice, el Señor decreta, el Señor manda. Pero este ángel habla en primera persona como si él fuera Dios. Entonces es un dato al que el judaísmo primitivo tuvo que enfrentar cuando leían las escrituras sagradas del Antiguo Testamento, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El judaísmo primitivo se vio obligado a reconocer que el ángel de Jehová excedía la categoría de ser un mensajero celestial común. En las tradiciones judías se dieron lugar a diversas especulaciones, diversas interpretaciones, posturas sobre este ser que fueron articuladas por los rabinos judíos, sobre todo con el fin de proteger su enseñanza, su teología de la unicidad de la divinidad y la trascendencia de Dios, porque ellos eran son monoteístas, pero bien estrictos. Y ellos pensaban que si de pronto permitían en su enseñanza atribuirle al ángel de Jehová eh, atributos divinos, ellos pensaban que se iba a ver afectada la enseñanza acerca de Dios. Si aceptaban que era una teofanía, ellos pensaban que se iba a ver afectado de pronto la unicidad de Dios. Entonces, los textos judíos que a menudo trataron sobre este ser dentro de la tradición judía, porque les estoy hablando, mis hermanos, es de interpretaciones del siglo primero e incluso antes, dadas por los rabinos judíos, cuando ellos todavía eran pueblo de Dios, que es la interpretación que, digamos, a nosotros como cristianos son las que más nos deberían interesar. Ellos al ver que Dios se manifestaba y aún así permanecía su gloria y que el ángel de Jehová hablaba en primera persona como Dios, eh, una de las primeras cosas que ellos fueron idealizando, ellos daban conceptos, como nosotros también, hermanos, hoy día, para hablar de ciertos temas bíblicos, damos conceptos. Por ejemplo, para hablar de Dios en toda su esencia, utilizamos un concepto. ¿Saben cuál es el concepto? Trinidad. Un término que no está en la Biblia, pero es un concepto que está en armonía con la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Ellos también tenían sus propios conceptos, los rabinos, y uno de los seres de los cuales empezaron a hablar ellos fue este, observen, Metatrón. ¿Quién era para ellos el Metatrón? Hay que diferenciar, ¿no? Metatrón le llamaban el príncipe del rostro de Yahvé. No, no vayamos a pensar en Megatron, que es el malo de los Transformers, ¿no? Metatrón. Metatrón era un ángel para ellos, pero lo llamaban el príncipe del rostro o de la gloria de Yahvé. Ya con esto vemos que no se trata de cualquier ser celestial común y corriente. Un ser celestial, para ellos lo llamaban Metatrón, un ser celestial superior a todos los ángeles con funciones de mediador ante el pueblo, ya desde esa perspectiva rabínica, basados en el Antiguo Testamento y en sus estudios, ellos ya veían a este ser como un mediador entre Dios y los hombres, en este caso particular, entre Dios y el pueblo de Israel, porque hasta la fecha Israel era
el pueblo de Dios. Entonces, algunos círculos de intérpretes judíos le llegaron a llamar Yahvé menor. Imagínense. O sea, para ellos este ser no era un ángel común y corriente como Gabriel o como el arcángel Miguel. Para ellos ya era un ser aparte, clasificado, específico. Le llamaban Yahvé menor dentro del judaísmo, ¿no? De los rabinos eh, en los tiempos de Jesús e incluso antes. Traigo unas citas aquí del sitio web Wikipedia, espero tomen nota para que ustedes, mis hermanos, miren ese sitio web y vean toda la información que hay ahí al respecto sobre Metatron y qué era el concepto que ellos tenían. Observen, voy a leer. Metatron, también conocido como Matatrón o Metator, es un ángel mencionado en el judaísmo rabínico, apareciendo 3 veces en el Talmud y en algunos pasajes del Agadá. En ocasiones se le identifica como un arcángel. No es mencionado en la Torá, o sea, en el Antiguo Testamento judío, no se da ese nombre, no aparece en la Biblia. Tampoco está en la Biblia, o sea, la nuestra, los cristianos, con el Nuevo Testamento, porque los judíos no aceptan el Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento tampoco está ese nombre, o Corán, que son los escritos de los musulmanes. Por lo que el origen de su figura es tema de debate. Solo por eso, porque no está mencionado en las escrituras. Ahora, observen, dentro del judaísmo rabínico, suele identificarse como el ser más poderoso del reino celestial y está solo por debajo de Yahvé. Notan el lugar que ocupa este ser, el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. Algunos círculos judíos lo llamaron Metatrón. Ahorita vamos a ver el por qué ese nombre, pero seguimos leyendo los datos de aquí. Existen discrepancias respecto a la propia naturaleza de Metatrón. O sea, hay diversas posturas interpretativas dentro del judaísmo antiguo, primitivo. Primer postura, dice ahí, en algunas ramas del judaísmo, Metatrón es el nombre de un arcángel de rango elevado. O sea, para esos círculos de judíos, ¿qué era el ángel de Jehová o Metatrón? Era un arcángel de rango elevado. Nada más que eso. Esa es la interpretación que hoy predomina en muchos de mis hermanos en Cristo, predicadores y expositores de la palabra. Segunda postura, en el judaísmo clásico, en la tradición judaica, se considera que es el propio Enoc ascendido al estado angelical, dado que fue elevado a los cielos sin conocer la muerte según el Génesis. Y dicho ascenso se narra en el libro de Enoc. Segunda postura dentro del judaísmo primitivo. Para algunos, ¿qué era el ángel de Jehová o Metatrón? Era Enoc convertido en ángel. Según algunos intérpretes dentro del judaísmo. Yo sé que para nosotros eso parece absurdo, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta que estamos hablando de judíos que se estaban esforzando por interpretar el Antiguo Testamento sin la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Entonces, claro, tratar de interpretar quién era este ser, algunos sugirieron que era Enoc. Tercer postura. Una tercera interpretación considera la existencia de 2 metatrones o de 2 ángeles superiores, debido a que su nombre presenta 2 grafías diferenciadas, una de 6 letras y otra de 7. En el judaísmo primitivo se le prestaba mucha atención a la composición y al número de letras que tenía una palabra en el hebreo. Ahora, mira lo que dice acá. Según esta consideración, el primer Metatrón es el Enoc transformado en ángel. O sea, los que favorecían esta tercera interpretación
le daban algo de razón a la segunda interpretación, de que era Enoc. El primero es el Enoc transformado en ángel, mientras que el segundo es el Metatrón primordial. O sea, había dos Metatrones, uno inferior y otro superior. El inferior era Enoc para ellos, pero el segundo, observen lo que interpretaban, era una emanación de Dios. Curiosamente, el término hebreo Metatrón es numéricamente equivalente a el Shaddai. Esa palabra, el Shaddai, significa el Todopoderoso, de acuerdo con el sistema de gematría hebreo. O sea, de todas maneras, pese a esta divergencia de interpretaciones, había un consenso o apuntaban los judíos a que este ángel no era un ángel común y corriente. No era un ángel como Gabriel, no era como Miguel, sino mucho más poderoso, superior, algunos diciendo una emanación de Dios. ¿Notan cómo era la variedad de interpretaciones dentro de los rabinos judíos? Un paréntesis aquí, hermanos, y una reflexión para todos. Yo quiero que ustedes noten cómo en el judaísmo sobre estos temas había diversidad de interpretaciones y no terminaban separándose, dividiéndose entre ellos, señalándose de falsos maestros y de herejes los unos a los otros solo porque había esta divergencia de interpretaciones, como sucede hoy día dentro del cristianismo, que a veces por cualquier punto, por cualquier término ya se están dividiendo y se están formando iglesias distintas. Quería injertar esto aquí como una reflexión. Volvamos al punto. Sigamos leyendo. El Talmud, que es la compilación de las interpretaciones de los judíos, ¿no? El Talmud también registra un incidente con Elisha ben Abuyá. ¿Quién era él? Un rabino judío de los tiempos de Cristo, poco antes del nacimiento de Cristo. Se llamaba Elisha ben Abuyá, un rabino judío de los tiempos de Cristo. También llamado Aer, de quien se decía, observen, se decía de este rabino que por visión había entrado en el paraíso y había visto a Metatrón sentado. O sea, en ese tiempo, este rabino dijo, tuve una visión y vi a Metatrón sentado, tuve una visión del paraíso. ¿Sí? Ahora, estar sentado este ángel en el pensamiento judío, noten lo que está en rojo, estar sentado, una posición que en el cielo solo se le permite a Yahvé mismo. O sea, todos los ángeles, según las visiones bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento, todos los ángeles siempre deben de estar de pie. Pero este ángel, Metatrón, según la supuesta visión de este rabino, que pues por un lado no la podemos aseverar nosotros y decir fue cierta, pero tampoco por otro la podemos descartar del todo. ¿Por qué no la podemos descartar? Porque estamos hablando del judaísmo antes de Cristo, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel todavía era pueblo de Dios y cuando Dios todavía tenía comunión directa con este pueblo. Entonces, no se descarta, pero tampoco se debe aceptar. Se mantiene ahí en la incertidumbre, pero es interesante esto. Sigamos. Por lo tanto, Elisha ben Abuyá consideró que Metatrón, lo voy a resaltar acá, consideró que Metatrón era una deidad y dijo, realmente hay dos poderes en el cielo. Por decir esto, este rabino, los judíos marginaron a Elisha y lo consideraron un hereje. O sea, por decir que este ser angelical era una deidad o que estaba a la par con el Dios supremo. Eso para el judío era inadmisible, entonces lo consideraron un hereje. Pero yo lo que quiero que noten, hermanos, era cómo eran las interpretaciones acerca del ángel de Jehová por parte de los judíos primitivos, judíos hebreos. Ahora, quiero hablarles de otro, del judío que más se acercó a la verdad sobre este ser angelical.
un rabino, pero ya les voy a hablar de él, porque ya aquí nos tenemos que salir de Israel e irnos para el judaísmo helenizado, ese judaísmo que se regó después del cautiverio y que adoptó el idioma griego y que usaban la Septuaginta. De eso ya vimos en lecciones anteriores. Entonces, hablemos de los rabinos judíos helenistas. Ellos, ¿cómo interpretaban el ángel de Jehová? Ellos, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo lo interpretaron? Que estos rabinos fuera de Palestina, fuera de Judea, ¿cómo vieron? ¿Qué dijeron acerca de eso? Porque ellos eran como unos judíos un poco aislados de los judíos hebreos que estaban allá en tierras de Judea. Bueno, entre los rabinos judíos helenistas, el más importante y que fue a la vez un filósofo para los griegos, pero judío, un filósofo griego judío, fue Filón de Alejandría. Vivió en el siglo I antes de Cristo. Se cree que pudo vivir hasta el año 40 o 50 después de Cristo, más o menos. Hasta ahí vive este hombre. Pero fue contemporáneo de Jesús, pero empezó a ejercer su maestría enseñando como rabino unos años antes de Cristo, por ahí, más o menos entre el 30 o 20 antes de Cristo, es lo que la cronología se dice acerca de él. Filón de Alejandría, no sé si alguna vez ustedes llegaron a escuchar ese nombre. Él ofreció una respuesta, una interpretación sobre el ángel de Jehová, sin ser cristiano. Oído a esto, no era cristiano, pero la interpretación que él ofreció fue de que el ángel de Jehová era una teofanía. Incluso Filón, por no estar dentro de los círculos hebreos, no utilizó el término ángel de Yahvé o Malak ben Yahvé, el ángel de Jehová, sino que utilizó un término griego para referirse a este ser, el ángel de Jehová, y vaya sorpresa que sé que se van a llevar muchos de ustedes. Filón dijo que el ángel de Jehová era el, ¿qué palabra está ahí? Es una palabra griega, el logos. ¿Saben ustedes qué significa el logos? Bueno, lo pongo ahí. La palabra griega logos es la que se traduce verbo en Juan capítulo 1, versículo 1. Los invito a los que tengan acceso al texto griego del Nuevo Testamento. Busquen un interlineal en internet y busquen Juan capítulo 1, versículo 1. Y la palabra verbo, que aparece así traducida en nuestra versión Reina Valera, en el griego es logos. ¿Qué dijo Filón de Alejandría, siglo I antes de Cristo? Que el ángel de Jehová era el logos, o sea, el verbo, y lo interpretó como la imagen de Dios y el agente a través del cual el mundo fue creado, o sea, como un agente creador. Filón de Alejandría fue un filósofo judío helenista que identificó al ángel de Jehová con el logos o el verbo sin saber que luego aparecería encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Filón no fue cristiano. Interesante, ¿no? Esta cuestión, a mí en lo personal me apasiona bastante este tema. Lo interpretó así. Este ángel de Jehová es el verbo de Dios, es el logos divino, ¿sí? Para referirse al ángel de Jehová utilizaba ese término, el logos. Según sus escritos, los de Filón, el logos es el mediador entre Dios y los hombres. Y se le llama ángel por ser una teofanía o manifestación de Dios actuando en el mundo, revelando y ejecutando la voluntad divina. Filón es reconocido, hermanos, hasta el día de hoy entre los filósofos griegos judíos más importantes que hubo, por tomar la idea griega del logos, que en la filosofía griega el logos era simplemente un ente impersonal, y este hombre
como filósofo griego, transformó el término logos en un ente personal, describiéndolo como un ser divino. Todas estas ideas, conceptos, bueno, aquí estamos hablando algo ya más de filosofía griega, ¿sí? Todas estas ideas, conceptos que se desarrollaron unos 30 años antes de Cristo por parte de este hombre, fue lo que hizo que después escritores novotestamentarios como el apóstol Juan utilizaran el término logos y se lo aplicaron a Cristo. Juan usa el término, y oído porque algunos, yo sé que de pronto están habituados a pensar que el término verbo de Juan 1.1 es un término nuevo que por primera vez se usó en el Nuevo Testamento en Juan 1.1. El Antiguo Testamento no utiliza el término y aparece en el Nuevo Testamento, es en Juan capítulo 1, verso 1, y muchos creen es algo nuevo, es algo que el Espíritu Santo le reveló ahí a Juan. No, el que lee cuidadosamente Juan 1.1 nota es que Juan está utilizando el término verbo para dar una explicación. Y cuando él utiliza el término verbo o logos para dar una explicación, se infiere que sus lectores primarios ya conocían el concepto, ya conocían el término. Él está diciendo en Juan 1.1, en el principio era o existía el verbo. ¿Eso qué presupone? Que un lector del Nuevo Testamento de esa época iba a saber de qué está hablando Juan. Juan está diciendo que en el principio existía el verbo o logos. Y seguramente como la mayoría de cristianos de entre los gentiles en el siglo primero eran primero griegos, aprendices de filosofía griega, seguramente conocían el concepto de Filón, de que existía un ente personal llamado el logos y que era un ser superior a todos los ángeles, divino. Entonces, cuando Juan escribe a esa audiencia que venía de los griegos y les dice, en el principio existía el verbo o el logos estaba con Dios y era Dios, y después dice, y se manifestó a nosotros y se hizo carne, y es Jesucristo. Estos hombres, estos primeros creyentes que venían de los griegos, quedaban impactados al entender de qué se trataba lo que les estaba diciendo. Entonces, lo que les quiero decir, mis hermanos, y que sé que para algunos será novedoso, es que el término logos o verbo no empezó con Juan 1.1. Ya en los círculos judíos helenistas existía el concepto y lo había dado Filón de Alejandría, pero él lo utilizó para referirse al ángel de Jehová. Entonces, ahí vamos viendo cómo era la interpretación primitiva. Filón de Alejandría, mire lo que él dijo, lo cito aquí en pantalla, también del sitio web la Wikipedia. Si alguno aún no es digno de ser nombrado hijo de Dios, que se apresure a conformarse a su logos primogénito, el más antiguo de los ángeles, para que sea un arcángel y que lleva varios nombres. Se le llama, en efecto, principio, nombre de Dios, logos, hombre a la imagen, vidente de Israel. O sea, le tenían varios nombres. Entonces, si todavía no podemos ser considerados hijos de Dios, al menos podemos ser considerados de su imagen uniforme. El Logos Santísimo, porque el Logos muy antiguo es la imagen de Dios. Mira lo que dijo este hombre. Desde su interpretación de la época, con base en las escrituras griegas del Antiguo Testamento y también pues con ayuda de la filosofía griega, interpretó así. Eso fue lo que él interpretó. En pocas palabras, para Filón de Alejandría, siglo I antes de Cristo, ¿quién era el ángel de Jehová? Era la imagen de Dios, era un ser divino. Sigamos mirando. Es al arcángel y al logos muy antiguo que el Padre que engendró todo le dio el don de estar en la frontera para separar la creación del Creador. Intercede
incesantemente ante los incorruptibles por la naturaleza mortal y frágil, y es enviado por el Señor al siervo. No es engendrado como nosotros, sino intermedio entre los extremos que se comunican entre sí. Bueno, es un lenguaje filosófico griego de la época, el que usaba este Filón de Alejandría, pero podemos captar que afirmaba que no fue engendrado o creado, o sea, no tuvo para él no tuvo un principio. Y es lo que sigue diciendo este hombre judío. El logos es, en cierto modo, el instrumento por medio del cual Dios creó el mundo. La sombra de Dios es su logos, por medio del cual, como por un instrumento, creó el mundo. Es el logos el que preserva y gobierna el universo, algo similar a lo que dice Hebreos capítulo 1. El logos es el cochero de los poderes. El legón es el que se lleva y da órdenes al cochero para que dirija correctamente el universo. O sea, estos eran los conceptos de este judío helenista del siglo, finalizando el primer siglo antes de Cristo. Ahora, nosotros tenemos conceptos parecidos en el Nuevo Testamento, ¿no? Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Podemos ver que Filón de Alejandría identificó al ángel de Jehová con el Logos, usando ese término por primera vez este hombre, Filón de Alejandría, y lo describió como la manifestación de Dios, una teofanía, y anticipó así lo que luego dentro de la teología cristiana íbamos a entender nosotros sobre quién es la persona del verbo y en qué ser se encarnó. Por supuesto, ahora entendemos que se trata de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, y aquel verbo o logos, pero recuerden, en esa época, ubiquémonos en espacio y tiempo, en esa época, ¿qué entendían los griegos, los helenistas, el mundo gentil de la época? ¿Qué entendía sobre el término logos? Para ellos el logos era el ángel de Jehová, para ellos, en esa época. ¿Quién se los enseñó? Filón de Alejandría. Ahora, aparece el apóstol Juan diciendo, el logos existía en el principio, era Dios, un ser divino, y se hizo carne y es Jesucristo. Eso es lo que está transmitiendo Juan a sus lectores en griego, porque el Evangelio de Juan se escribió en griego. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan es el que más habla, o el único que utiliza este término verbo. Primera de Juan capítulo 1, verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y en el libro de Apocalipsis, el mismo escritor, Apocalipsis 19, del 13 al 16, miren lo que dice. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, el jinete del caballo blanco. Y su nombre es el Logos, en el griego, el Logos, el verbo de Dios. Hermanos, cuando un cristiano gentil de habla griega leía Apocalipsis 19, verso 13, y encontraba que el Señor Jesucristo era el Logos, de una vez decía, Filón dijo que era el ángel de Yahvé, un ser divino. O sea, ese ángel de Yahvé, ese ser divino, vino al mundo y se encarnó en la persona de Cristo. Es un ser divino, pero lo asociaban así. Ahora sigue diciendo, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, refiriéndose a Jesucristo. En resumen, ¿qué interpretaron los judíos sobre el ángel de Jehová? ¿Qué creían los judíos? Bueno, variedad de interpretaciones como vimos, pero todas concordando con que este ser llamado el ángel de Jehová
no era un ángel común y corriente. Algunos se esforzaron por negarle la divinidad por esto del monoteísmo judío, pero otros judíos como Filón y este rabino que fue excomulgado por los hebreos se atrevieron a decir que era un ser divino. O sea, esa creencia de que el ángel de Jehová es un ser divino, es Dios, una teofanía, no es algo nuevo, no es una doctrina nueva, mis hermanos. Ya entre los judíos existía ese punto de vista antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo y antes de la era de los apóstoles. Ahora, pasemos a, dejemos a un lado la interpretación, las interpretaciones judías primitivas y hablemos de la interpretación en el cristianismo primitivo. ¿Qué creían los primeros cristianos sobre el ángel de Jehová? ¿Cómo interpretaron los predicadores de la época, siglo primero, segundo, tercero y cuarto, en que nace la iglesia? ¿Cómo interpretaron todos el ángel de Jehová? Bueno, para el cristianismo primitivo es más fácil, porque la identidad del ángel de Jehová no era un dilema, no estaba en discusión. Para todos los cristianos de los primeros siglos, el ángel de Jehová era Jesucristo, era una teofanía. De hecho, el ángel de Jehová era uno de los temas favoritos del siglo segundo y tercero. Hoy en nuestros días, en nuestro tiempo, en nuestra época, casi no estudiamos el tema del ángel de Jehová. Pero en el siglo segundo y tercero, cuando surge este hombre llamado Arrio, negando la divinidad de Cristo, el tema favorito de los cristianos para refutar al arrianismo era el ángel de Jehová. O sea, era un tema fundamental para debatir acerca de la divinidad de Cristo. Entonces, no había como esa duda, a excepción de los arrianos, los seguidores de Arrio, pues que negaban la divinidad de Cristo y por ende, pues, interpretaban que el ángel de Jehová era un ser creado común y corriente, un ángel común y corriente, ¿no? Para los cristianos de los 3 primeros siglos no había discusión, sino un consenso mayoritario. El ángel de Jehová en la zarza ardiente, la columna de fuego y la nube que guió al pueblo de Israel y otras teofanías en el Antiguo Testamento fueron apariciones del Verbo antes de su nacimiento, antes de su encarnación. Uno de los padres apostólicos más antiguos y explícitos en hablar del tema fue Justino Mártir. Vivió en el siglo segundo, muy cerca de los apóstoles, entre el 100 y el 165 después de Cristo. Y en un diálogo donde debatía con un judío llamado Trifón, porque los judíos negaban la divinidad de Cristo, escribe este libro, El diálogo con Trifón, y lo que argumenta Justino Mártir, dice, ahora bien, la escritura dice que Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. A quien sea que esa escritura le revele como Dios, siendo llamado también que ángel, o sea, el ángel de Yahvé, este es el que es verdaderamente Dios y él es otro ser junto al Dios que hizo todas las cosas. Es Jesucristo, concluye Justino, o sea, directamente. Para ellos el ángel de Jehová era una teofanía del Verbo, ahora Jesucristo, ¿no? Ireneo, Tertuliano y los padres de la iglesia de los siglos segundo, tercero, los cristianos primitivos, todos siguieron enseñando lo mismo que enseñaron estos primeros cristianos. Así lo interpretaron, siguiendo esta línea. Es más, yo me atrevería a decir ahorita, con lo que acabamos de ver, que el primero en generar esa línea de que el ángel de Jehová es Cristo y es una teofanía, viene siendo el apóstol Juan, por el hecho de que utilice el término logos, concepto ya desarrollado unos años antes por parte de Filón. Entonces, otra cita aquí, Eusebio de Cesarea, en el libro Historia Eclesiástica. Animo a muchos a que lean este libro, ¿no? Interesante conocer la historia de la iglesia primitiva. Eusebio de Cesarea, mire lo que dice. Moisés se refiere claramente a él como un segundo señor después del Padre cuando dice,
Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Eso es Génesis capítulo 19. Y yo quiero que lean ese texto para que ustedes noten la curiosidad que hay ahí de como si hablara de dos Jehovás, dos señores. La Sagrada Escritura se refiere otra vez a él como Dios, cuando se apareció en forma de hombre a Jacob y dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. El que se le apareció a Jacob fue el ángel de Jehová. Luego también llamó Jacob a aquel lugar, lo llamó Betel, la visión de Dios, diciendo, vi a Dios cara a cara y fue preservada mi vida. Eso es lo que dijo Jacob cuando luchó con el ángel de Jehová. Dijo, vi a Dios cara a cara. Pero sigue diciendo este escritor del siglo IV, la suposición de que esas teofanías, ya usaban el término, que se describen fuesen de ángeles y siervos subordinados de Dios, no puede ser correcto. O sea, él dice, los que interpretan que el ángel de Jehová no es Dios, están equivocados. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque siempre que se aparecen a la gente los ángeles, las escrituras declaran de manera concreta en incontables pasajes que se trata de ángeles, no de Dios o del Señor. Estas mismas palabras os mostrarán aquí también que no se trata de ninguno más que de aquel que también habló a Moisés y cita el episodio de la zarza, Éxodo capítulo 3. Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, hermanos, para los cristianos desde el siglo primero hasta el siglo IV, ¿qué era el ángel de Jehová? Era una teofanía del verbo, que luego se hizo carne y lo conocimos como Jesucristo. O sea, no había discusión entre los círculos cristianos de los primeros siglos. Ahora, ¿qué pasa? Porque hay algunos que dicen que el ángel de Jehová no es Jesús, no es Dios manifestado en forma de ángel, no es una teofanía, y niegan las teofanías, incluso predicadores entre nuestra hermandad niegan las teofanías. ¿Por qué ocurre eso? Hablemos de eso ya para finalizar. Posturas que niegan la teofanía. La negación de que el ángel de Jehová fuera una manifestación divina, una teofanía, surgió a raíz, primero, de unos cristianos que antes de ser cristianos eran judíos, pero eran de los saduceos que negaban la existencia de los ángeles. Entonces, por ahí va, desde el siglo primero, ¿sí? Pero se acrecentó más con Arrio, los arrianos. Arrio, que negaba la divinidad de Cristo, argumentaba diciendo que Jesús era un ángel y que era el ángel de Jehová, pero que no era un ser divino. Entonces, los cristianos, para evitar ese tipo de argumentación de ellos, optaron algunos por decir entonces que Jesús y el ángel de Jehová son dos seres separados, dos seres distintos. Entonces, las razones del por qué niegan la teofanía, el debate arriano en el siglo IV. Arrio negaba la divinidad de Cristo y pues para muchos cristianos era difícil lidiar con los argumentos de él, sobre todo cuando él hacía ver que Jesús era lo mismo que el ángel de Jehová y para muchos un ángel era un ser creado y de ahí vienen las divergencias sobre el asunto, ¿no? Y en segundo lugar, el desarrollo del judaísmo rabínico posttemplo. Estos judíos se oponían a la divinidad de Cristo y es que los cristianos de los primeros siglos, para convencer a un judío de que Jesús era Dios, argumentaba por medio de las escrituras del Antiguo Testamento, porque los judíos no aceptan hasta el son de hoy el Nuevo Testamento, y les mostraban que Jesús era el ángel de Jehová, un ser divino. Entonces, claro, cuando se desarrolla el judaísmo rabínico, hubo cristianos que copiaron a los argumentos de estos judíos y niegan las teofanías o las manifestaciones de Dios en forma de ángel. Entonces, hermanos, muchos buscando refutar a Arrio comenzaron a minimizar y a negar que el Hijo de Dios, el Verbo, se hubiera manifestado en forma angelical en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová.
buscando evitar así cualquier posibilidad de que Arrio argumentara que Jesús fue un simple ángel creado. Por otro lado, pues las escuelas rabínicas, ¿no? Con todo este dilema. Entonces, esa postura reduce al ángel de Jehová a ser un ser meramente creado, pero, aquí está el pero que lo vamos a ver en las próximas clases. La Biblia nos muestra totalmente lo contrario. La Biblia nos indica que este ángel de Jehová es Dios mismo manifestándose en la forma de un ángel. Eso es lo que vamos a ver en nuestras próximas lecciones. Quiero traer a colación ya para finalizar, que es, y oído a esto que voy a decir, porque esta lección va para redes sociales y la van a ver hermanos en Cristo, predicadores que seguramente no están de acuerdo conmigo en esta postura que digo. Entonces, desde ya quiero mostrar, porque es que antes de que empiecen por ahí a atacar y a decir el hermano Germán, ese predicador está torcido, está desviado, antes de que empiecen, quiero mostrar algo. Bill Reeves, nuestro hermano Bill Reeves, ya fallecido, tuvo la postura interpretativa de que el ángel de Jehová no era Jesús, no era Dios. O sea, negó la teofanía. Observen, en este libro, interrogantes y respuestas, donde la gente le hacía preguntas a él y él contestaba y todas las compiló, que son como 1000 y pico de preguntas y respuestas, le pregunta a alguien, este ángel aparece varias veces en el Antiguo Testamento, sin embargo, nos causa mucha atención debido a que él habla como si fuera Dios mismo. Le dice el que le preguntó a Bill Reeves. Mire lo que respondió Bill Reeves. Sí, porque habla por Jehová Dios. Es siervo de Dios. O sea, él no estaba de acuerdo con que el ángel de Jehová fuera Jesucristo o una teofanía. Sigue diciendo el que le preguntaba. Y se manifiesta como si se tratara de una manifestación de Jehová tomando la forma de un ángel. La Biblia dice que Dios en los tiempos antiguos habló de muchas maneras y probablemente el manifestarse como el ángel de Jehová fue una de esas. El que le hizo la pregunta le citó Hebreos 1:1. Miren lo que respondió. El texto dice en diferentes maneras, pero no en diferentes manifestaciones personales. Él hace una distinción de eso. Bueno, sigue. Le siguen preguntando a Bill Reeves, ¿es cierto que el ángel de Jehová es Dios mismo? Y responde Bill Reeves, no, es el ángel de Jehová Dios. Sigue diciendo la persona que preguntaba, hasta donde yo he podido analizar y ver, creo que sí. Le cita Éxodo 23, muestra que puede perdonar y que el nombre de Dios está en él. La respuesta que dio el hermano fue, Dios le dice a Moisés que va a enviar su ángel. El ángel no es Dios mismo. Dios no se estuvo enviando a sí mismo. A ese ángel Dios entregó la autoridad de dar órdenes a Moisés y por eso pudo castigar, no perdonar a cualquier rebelión de parte de Moisés. Ese es el significado de mi nombre está en él, que lo vamos a ver en una lección más adelante, desde el idioma original, ¿no? Los ángeles son seres creados por Dios. Colosenses, bueno, cita textos de respaldo. Solo Dios es eterno, Salmo 90. En el principio Dios, no ángeles, Génesis 1. Dios no es ángel, ni es el ángel Dios. Son agentes por los, ni es el ángel Dios. Son agentes por los cuales Dios ha obrado en muchas maneras y en muchas ocasiones. O sea, la postura de este hermano fue radical en que no, el ángel de Jehová no es una teofanía. Oído esto, muchos hermanos expositores son de esta línea interpretativa y seguramente cuando vean este video por redes van a empezar. Pero miren la posición de nuestro hermano Wayne Partain. Nuestro hermano Wayne Partain favorece la idea de una teofanía. Observen lo que dijo en este libro de sermones, creo que son sermones y artículos 4 para los que tienen el ejemplar, búsquenlo. Dice, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová se identifica con Dios mismo porque solamente Dios tiene los atributos y poderes que se atribuyen al ángel de Jehová. Por eso, no podía ser un ángel ordinario, creado. Por ejemplo, Génesis 16:9,
el ángel de Jehová podría multiplicar su descendencia. Agar lo reconoció como Dios, versículo 13, Génesis 22:11, no me rehusaste tu hijo. Versículos 17 y 18, multiplicaré tu descendencia. Éxodo 3:2, el ángel de Jehová se identifica como Jehová en los versículos 4 y 7, como el Dios de Abraham en el versículo 6, como el yo soy, el Dios eterno autoexistente en el versículo 14. Éxodo 13:19 dice que Jehová iba delante de ellos en una columna de nube, pero entonces en Éxodo 14:19 dice que era el ángel de Jehová el que iba delante del campamento. Una postura totalmente opuesta. Y oído, esto también es para reflexión, porque a veces yo veo hermanos que por cualquier asunto doctrinal se dividen, terminan peleados, enemistados, no vaya a la iglesia de fulano, no vaya a la iglesia de Mengano, y yo les he enseñado a ustedes, hermanos, que hay temas doctrinales que no son esenciales o fundamentales para la salvación, con los que no debiera haber lío, y que hay temas doctrinales que son fundamentales. Nuestros hermanos Bill y Wayne fueron polos opuestos en este tema, ¿sí? Pero no por eso hoy día tiene que ocurrir lo que carnalmente ocurre, y es que no faltan aquellos que la iglesia de Cristo, que cree en el ángel de Jehová como una teofanía, y la iglesia de Cristo, que niega la teofanía. No, no tiene por qué ocurrir eso, ¿sí? Estos son temas para estudiar, para analizar, y si alguien llegase a tener una postura o interpretación diferente, respetable es, pero pues en esta serie vamos a ir. Ya hemos visto las interpretaciones de los judíos, ya vimos cómo lo entendieron los primeros cristianos. Entonces el que se oponga tiene una carga muy pesada. Le toca decir que los primeros judíos estuvieron equivocados. Le toca argumentar y decir que los cristianos del siglo primero, segundo, tercero y cuarto, todos estuvieron equivocados, pero que ahora estos que se oponen a la teofanía son los que tienen la verdad del tema. Yo en lo personal opto por la interpretación tradicional, no porque sea la tradicional, sino porque es la que se basa en las escrituras y es lo que en las próximas lecciones vamos a mirar. Ya dejamos a un lado el aspecto histórico para pasar a los textos bíblicos y los vamos a mirar entonces en las lecciones que vienen. Gracias por la atención que prestaron a este tema interesante, el ángel de Jehová. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y les fortalezca.